Hermanos, pues vamos a iniciar la predicación, pero no podemos iniciar, hermanos, sin pedir la gracia del Señor. Y como decía mi hermano, que el Señor, por medio de su Espíritu, obre en cada uno de nosotros para su gloria. Oremos, hermanos. Padre, gracias nuevamente, Señor. Gracias porque nos has permitido adorarte este tiempo, Señor, porque ahora nos da, Señor, el gran privilegio, Señor, de venir a tu palabra. Señor, gracias por tu bendita palabra, Señor, que nos santifica, por tu palabra, Señor, que edifica nuestras almas, tu palabra que nos consuela, que nos exhorta. Gracias, Señor, porque la has dado para edificar a tu iglesia, Señor, para que podamos conocerte más, para saber cómo conducirnos, cómo adorarte, Señor, para crecer en el conocimiento tuyo. Padre, rogamos, Señor, de tu gracia en este tiempo, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, bendice a esta iglesia local, Señor, y aún, Señor, rogamos por todo tu pueblo, Señor, en todas partes del mundo, Señor. A tu pueblo elegido, Señor, bendícelo con tu palabra este día, Señor. Padre, santifícanos en tu palabra es verdad. Rogamos, Señor, que en este tiempo, Señor, tú seas glorificado y que exaltes a tu Hijo, Señor. Que muestres a tu Hijo en este tiempo, Señor, a través de este pasaje que vamos a estudiar. Que lo muestres, Señor, de una manera especial a tu pueblo. Y también, Señor, que lo muestres a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados, Señor. Que puedan ver la maravillosa obra que Cristo ha hecho para salvar a los pecadores. Oh Señor, danos de tu Espíritu, Señor. Que tu Espíritu obre, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, en cada uno de mis hermanos. Que obre, Señor, para santificación de sus almas. Padre, extiende tu reino en este tiempo, Señor. Muestra tu evangelio, Señor. Padre, y que en todo esto que te pedimos, tú y solo tú seas glorificado, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias en Cristo. Amén. Hermanos, nos podemos poner de pie, por favor, para dar lectura al pasaje que vamos a estudiar. Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 20. Hoy nos vamos a enfocar, hermanos, del versículo 18 al versículo 20, pero recordemos que desde el versículo 15 y hasta el 20 es una misma idea, es un himno, así que vamos a leer del 15 al 20, Colosenses 1, del 15 al 20. Leamos, hermanos. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él
reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Hermanos, la última ocasión decíamos que este pasaje de Colosenses 1, del 15 al 20, destaca la supremacía y la preeminencia de nuestro Señor Jesucristo. Y estos versículos, hermanos, son el asunto principal a tratar de Pablo para con la iglesia. Pablo sabía que para atacar esa herejía que se había infiltrado en la iglesia de Colosas, que negaba la deidad del Señor Jesucristo, Pablo sabía que lo primero que tenía que hacer era establecer la verdad acerca de la persona de Cristo. Recordemos que algunos hombres estaban afirmando que Jesús era solamente una de muchas emanaciones angelicales de Dios. Es decir, que no era Dios. Estaban negando su deidad y por lo tanto negaban también que Cristo era un suficiente Salvador. Y por lo tanto comenzaron a enseñar que además del Evangelio se necesitaba hacer toda una serie de cosas para alcanzar la salvación. Y dentro de esas cosas se encontraban la observancia de los días de los judíos, de los días especiales del judaísmo, la abstinencia de ciertos alimentos, el alcanzar un conocimiento superior por medio de experiencias místicas. Y hermanos, en ese mal entendimiento, algunos incluso comenzaron a adorar ángeles. Y todo esto por causa de negar la deidad de Cristo. Todo esto por causa de tener un mal entendimiento de la persona de Cristo. Así que Pablo toma el tema principal a tratar después de haber saludado a la iglesia en su carta, después de haber comunicado la oración que junto con Timoteo hacían para con ellos. Y enseguida, hermanos, Pablo comienza a hablar de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo les dice a los colosenses, versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible. Y no hay mejor manera, hermanos, de comenzar a atacar ese problema, de comenzar con este tema principal que con esta frase. Él es la imagen del Dios invisible. Como dice el autor de Hebreos en el capítulo 1, versículo 3, Cristo es el resplandor de su gloria, es la imagen misma de su sustancia. Jesús es la imagen exacta de Dios, la imagen misma de Dios, hermanos, porque Él tiene la esencia divina y la sustancia divina es la misma. Él es cosustancial con el Padre, cosustancial con el Espíritu. Y como Pablo les diría más adelante a los colosenses, en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Así que con esta pequeña pero poderosa frase, Él es la imagen del Dios invisible, Pablo les estaba demostrando a los colosenses que Jesús es Dios. Pablo estaba con esta breve frase refutando esa falsa enseñanza que estaba negando su deidad. Y esto nos llevó a considerar la segunda parte del versículo 15. Versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito
de toda creación. Y hermanos, recordarán que veíamos que esta palabra primogénito tiene dos connotaciones, puede tener dos significados. Puede hablar de cronología o puede referirse a rango. Y en este versículo 15, hermanos, aquí se refiere a rango, se refiere al derecho de autoridad, se refiere a primacía y no a cronología. Y esto es importante, hermanos, porque este es uno de los pasajes que lamentablemente algunas sectas tuercen para decir que Cristo es la primer criatura de Dios, como lo hacen los testigos de Jehová. Entonces es importante entender, hermanos, que ahí la palabra primogénito se refiere a rango. Vamos a llegar al versículo 18 más adelante, y cuando lleguemos ahí, hermanos, ahí la palabra primogénito en el versículo 18 sí tiene las dos connotaciones, tanto de rango como de cronología, pero aquí no. Así que el primogénito, recuerdan, hermanos, decíamos que era el que tenía todos los derechos de una herencia. Y precisamente, hermanos, no siempre el primogénito era el primer hijo de una familia. Recordarán que decíamos que el padre tenía todo el derecho de dar la primogenitura al segundo o al tercero o al cuarto hijo, si es que el primero no estaba calificado para tal. Entonces el padre tenía ese derecho. Así que no siempre el primogénito era el primero, el primer hijo de la familia. Y hermanos, el padre constituyó a Cristo el heredero de todo. Así que cuando Pablo dice aquí en el versículo 15 que Cristo es el primogénito de toda creación, aquí se refiere, hermanos, a que Él es el heredero y dueño de toda la creación. Se está refiriendo a que Él tiene toda autoridad, todo dominio, todo derecho sobre su creación. Él es supremo en todo. Él es el que tiene la preeminencia por sobre todas las cosas. Nos está diciendo, hermanos, con esta frase el apóstol Pablo, que Cristo es el digno, el único digno, el heredero de todo. Acompáñenme, hermanos, por favor, a Apocalipsis capítulo 5. Y vamos a leer, hermanos, desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Porque aquí, hermanos, aquí este pasaje de Apocalipsis nos deja en claro lo que está diciendo el apóstol Pablo a los colosenses. Él es el primogénito de toda creación, Él es el digno, Él es el heredero de todo. Y miren lo que nos dice Juan aquí en Apocalipsis capítulo 5, versículo 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré,
Y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Versículo 7. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Este es el Cristo, hermanos, que Pablo les está mostrando a los colosenses, el que es digno, el que es la imagen de Dios, el que es el primogénito de toda creación. Algo habían hecho esos falsos maestros en Colosas, hermanos. Ellos habían puesto a Cristo a nivel de los ángeles. Y lo que está haciendo Pablo es diciéndoles: Él es el primogénito de toda creación. Y continúa en el versículo 16, Colosenses 1:16. Dice Pablo: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Pablo en estos versículos 15 y 16 afirmó que Cristo creó todo. Él es el creador de todas las cosas, incluyendo a los ángeles. Incluyendo a los ángeles que algunos falsos maestros estaban adorando y que estaban enseñando a adorar. Y entonces Pablo aquí está poniendo a Cristo donde debe estar, y está poniendo a toda su creación donde debe estar. Esto es lo que decíamos, hermanos, que significa la supremacía. Cristo es supremo, está por encima de todo, y no puede haber algo más arriba de Él, porque Él ya lo es todo, Él está por encima de todo. Y la preeminencia nos habla de que Él está infinitamente por encima de toda su creación. Y aún, hermanos, los ángeles alineados con Satanás, aún ellos están bajo la autoridad soberana de Cristo. Poco más adelante, en Colosenses 2:10, Pablo les dice: Cristo es la cabeza de todo principado y potestad. Y les dice: Cristo despojó a los principados y a las potestades
y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El apóstol Pedro en el capítulo 3 dice que Cristo, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. En pocas palabras, Pablo les está diciendo a los colosenses, ¿qué hacen adorando? Bueno, no a todos, obviamente, dirigiéndose a aquellos que estaban adorando ángeles, a esos falsos maestros. ¿Qué hacen adorando ángeles si ellos están infinitamente por debajo de Cristo? Él los creó, Él es supremo, Él es preeminente por sobre todos ellos. Él es el creador de todo lo visible e invisible, de todo lo que está en el cielo, de todo lo que está en la tierra y debajo de la tierra. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Dice en el versículo 17, Colosenses 1:17, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Hermanos, Cristo es la causa y el propósito de todo lo que existe. Porque como dice la Escritura, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Si alguna vez alguien se había preguntado, ¿cuál es el propósito de la existencia? ¿Cuál es el propósito de que las cosas sigan manteniéndose en existencia? Bueno, hermanos, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Y llegamos al versículo 18 y les dice Pablo a los colosenses, y Él, Cristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es la cabeza del cuerpo. Hermanos, en el Nuevo Testamento encontramos diversas descripciones de la iglesia. El Nuevo Testamento describe a la iglesia como un ejército, como una novia, como un rebaño, como una familia, como un templo. Pero hermanos, la metáfora principal de la iglesia es un cuerpo. La metáfora principal de la iglesia es un cuerpo. Y en este texto que nos dice que Cristo es la cabeza del cuerpo, aquí Pablo está refiriéndose tanto a la iglesia universal como a la iglesia local. Recordemos que Pablo está escribiendo a la iglesia local de Colosas. Y esta metáfora, hermanos, se utiliza para enfatizar la total dependencia del cuerpo de la cabeza. Hay una total dependencia. La cabeza tiene control, tiene dominio, tiene autoridad sobre el cuerpo. Y además, hermanos, la cabeza es la fuente de alimentación del cuerpo. Lo que Pablo aquí les está diciendo, hermanos, es, así como el cuerpo no puede vivir separado de la cabeza, porque el cuerpo es completamente dependiente de ella, así ustedes, colosenses, no pueden vivir fuera de Cristo, no pueden intentar separarse de Él, porque Él es la cabeza del cuerpo, la cabeza de la iglesia. La iglesia, hermanos, es completamente dependiente de Cristo, porque Él es el que nos alimenta por medio de su palabra. Él es el que da vida a la iglesia. Y también, hermanos, porque Él es el que tiene dominio, Él es el que tiene control sobre la iglesia. Él gobierna su iglesia. Así que Pablo está mostrando a los colosenses que ellos no eran dependientes de ángeles, como algunos estaban enseñando.
Pablo está mostrando a los colosenses que no eran dependientes de ninguna otra cosa que no fuera de Cristo. Que así como un brazo, que así como una pierna es completamente dependiente de la cabeza, así los creyentes son completamente dependientes de Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Así que Cristo es la única y verdadera cabeza que gobierna y alimenta a su iglesia. Acompáñenme, hermanos, por favor, a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 16. Versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Este pasaje nos habla, hermanos, de que es de Él, de Cristo como cabeza, que recibimos el crecimiento para edificarnos en amor. Cristo es la causa del crecimiento espiritual de su iglesia. Así que lo que estaban enseñando esos colosenses, esos falsos maestros en Colosas, al buscar la ayuda de ángeles para lograr o para alcanzar su salvación, la adoración de esos ángeles, al final eso, hermanos, implícitamente lo que estaban enseñando era un no sometimiento a Cristo, sino un sometimiento a otras cosas. Entonces Pablo les dice a los colosenses, Él es la cabeza del cuerpo. Son completamente dependientes de Cristo. Y Pablo les dice aquí a los efesios, es solo a través de Cristo, por medio de Él como cabeza, que la iglesia puede edificarse en amor, que puede mantenerse en unidad. Y es así, hermanos, de acuerdo al versículo 15 que vemos aquí en Efesios 4:15, es en el amor que el cuerpo se edifica a sí mismo. Hermanos, porque como dice la Escritura, un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. Es por eso, hermanos, que el vínculo de la unidad de la iglesia es el amor. ¿Y cómo vamos a manifestar este amor? En medida en que estemos unidos a Cristo. Porque fuera de Él, hermanos, nada podemos hacer. Es solo cuando estamos bien unidos a la vid que podemos dar mucho fruto. Y por eso vemos la exhortación de Pablo, la exhortación constante de Pablo a los colosenses, de mostrar ese amor, de manifestar el amor los unos a los otros. Y es algo que, como vimos en el pasaje anterior de Colosenses 1,
es algo que ellos ya estaban manifestando. Es una acción de gracias que el apóstol Pablo da a Dios por ese amor que tenían los colosenses los unos a los otros. Pero la exhortación de Pablo es continua: síganse amando los unos a los otros. Esa es la evidencia principal, de acuerdo a la Escritura, de que alguien ha nacido de nuevo. Como dice el apóstol Juan, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y ahí en Colosenses capítulo 2, versículos 18 y 19, Colosenses 2, versículos 18 y 19, les dice Pablo: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose, sujetándose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Cristo dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Así que la única manera, hermanos, en que podemos dar mucho fruto es permaneciendo en la vid. Lamentablemente algunos en Colosas, como acabamos de leer, estaban rindiendo culto a ángeles, entremetiéndose, como dice este versículo, en lo que no habían visto, hinchándose de orgullo en su propia mente carnal, y no se estaban sometiendo a la cabeza, no se estaban sometiendo a Cristo ni a su palabra. ¿Y por qué, hermanos? ¿Por qué no lo estaban haciendo? Bueno, sencillamente porque ellos no formaban parte del cuerpo, porque ellos no eran cristianos, porque ellos no eran creyentes. No se puede ser creyente, no se puede ser hijo de Dios cuando se niega la deidad de Cristo. Así que aquí Pablo en el versículo 18 les está diciendo: nadie os prive de vuestro premio. Que esos falsos maestros que les estaban engañando, empleando con astucia las artimañas del error, Pablo les dice: nadie los prive de lo que por gracia tienen en Cristo. Ustedes sujétense a Cristo como cabeza y van a crecer con el crecimiento que Dios da. Por eso es importante, hermanos, que en la iglesia se cuide de esas personas que quieren dividir al cuerpo, porque su intención es afectar la iglesia, su intención es impedir su crecimiento espiritual. Y por eso vemos en la Escritura lo que aplica para aquellos para aquellos perversos que quieren dividir. Ahora, Colosenses 1:18, regresemos ahí por favor, hermanos. La segunda parte de este versículo dice que Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. Entonces aquí encontramos nuevamente la palabra primogénito, que decíamos tiene dos significados, uno que se refiere a cronología y otro a rango. Y aquí, hermanos, esta palabra en el versículo 18 considera ambos aspectos, el cronológico y el de rango. Y es por eso que antes de la palabra primogénito se anticipa Pablo con el título, el que es el principio, para poder entender que cuando va a hablar de primogénito, aquí sí se refiere al aspecto cronológico y al aspecto de rango. Entonces, cronológicamente, hermanos,
Jesús fue el primero en resucitar de entre los muertos. Y aquí alguien podría decir, pero Jesús no fue la primera persona en resucitar de entre los muertos. Porque en el Antiguo Testamento vemos a muchos que resucitaron de entre los muertos. Incluso el mismo Señor Jesucristo resucitó a tres personas. Entonces, ¿cómo es que Cristo es el primogénito de entre los muertos? Miren, hermanos, acompáñenme a Hechos, capítulo 26. Hechos, capítulo 26, versículos 22 y 23. Es aquí el apóstol Pablo en su defensa ante Agripa y dice en el versículo 22, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Entonces, aquí, hermanos, vemos que Cristo es el primero de la resurrección de los muertos. Pablo lo está diciendo aquí a Agripa. Y tiempo después le dice a los colosenses que Él es el primogénito de entre los muertos. Pero bueno, decíamos que alguien puede decir, Cristo no fue la primera persona en resucitar. Y esto es cierto, hermanos. Pero esas personas que resucitaron y que vemos en el Antiguo Testamento, las personas que Cristo mismo resucitó en el nuevo pacto, hermanos, todas estas personas lo que experimentaron fue meramente una resurrección temporal. Porque todos ellos, habiendo resucitado, después volvieron a morir y están muertos. Pero Cristo verdaderamente resucitó y lo hizo de una manera muy diferente, porque Él resucitó, hermanos, en un cuerpo glorificado y lo hizo para no volver a morir jamás. Entonces, de ahí entendemos que Él es el primogénito de entre los muertos, porque Él es el primero que resucita con un cuerpo glorificado y que lo hace para no volver a morir más. Y esto, hermanos, este título que tiene el Señor Jesucristo y que aquí Pablo lo reconoce como el primogénito de entre los muertos, este título, hermanos, es muy esperanzador y consolador para todos nosotros. Y vamos a ver por qué, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Versículos del 20 al 28. Primera de Corintios 15, del 20 al 28. Dice el apóstol Pablo, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Hermanos, este pasaje es esperanzador porque
aquí el apóstol Pablo está haciendo referencia a algo que ocurría en el antiguo pacto. Cuando el pueblo tenía sus cosechas, ellos tenían que presentar en el templo y más tarde en el tabernáculo y más tarde en el templo, ellos tenían que presentar las primicias de la cosecha. Y era un modo, hermanos, de reconocer que toda esa cosecha había sido gracias a Dios. Por eso vemos en los Salmos agradeciendo a Dios que hace llover sobre los campos, que hace florecer. Ellos entendían claramente que si tenían esa cosecha, había sido por la bendición de Dios. Entonces, una manera de agradecer y de adorar a Dios era llevando las primicias, los primeros frutos de sus cosechas. Y entonces las presentaban en el lugar de adoración. Y aquí, hermanos, lo que Pablo dice es que Cristo es esas primicias. Y entonces, hermanos, la demás cosecha se está refiriendo a la iglesia, se está refiriendo a nosotros. Él es el primogénito de entre los muertos, el primero en resucitar con cuerpo glorificado y para no morir más. Pero hermanos, nosotros somos la cosecha completa. Todos los que han muerto en Cristo y los que morirán en Él, seremos esa cosecha completa. ¿Y cuándo va a pasar esto, hermanos? Dicen ahí en el versículo 23, cada uno en su debido orden, Cristo las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Es decir, hermanos, nosotros resucitaremos a vida de la misma manera en que el Señor lo hizo, con cuerpos glorificados. No vamos a morir jamás. Vamos a tener vida eterna y esto será cuando el Señor Jesucristo regrese por su iglesia. Así que la resurrección de Cristo, su resurrección, hizo que nosotros resucitáramos espiritualmente. Y al mismo tiempo, hermanos, su resurrección garantiza que nosotros resucitaremos corporalmente. ¿Y cuándo ocurrirá esto? Sigamos leyendo ahí en 1 Corintios 15, versículo 24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Así que la redención, hermanos, estará completa hasta que Cristo haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y dado que hay un último enemigo, un postrer enemigo que es la muerte, la redención no estará completa hasta que la muerte sea destruida. Hermanos, en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo logró nuestra redención completa. Pero hay que entender algo, hermanos. Aún falta algo. Y por eso no estamos glorificados, porque todavía falta algo por suceder. Dice, es necesario que el Señor reine hasta que todos sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Así que cuando el Señor Jesucristo regrese, hermanos, es cuando ese último enemigo será destruido. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor vendrá por su iglesia y nosotros resucitaremos y a partir de ahí la muerte ya no será más.
como dice en Apocalipsis, la muerte será echada al lago de fuego. Y ya no habrá muerte más. Ya no habrá ni enfermedad, ni llanto, ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. Cristo ahora reina sobre su creación, sobre su iglesia, y llegará el día donde todos esos enemigos que ya han sido derrotados en la cruz serán destruidos en su totalidad. Hermanos, ¿Cristo ya derrotó en la cruz al pecado? ¿Cristo ya derrotó en la cruz a la muerte, al diablo? Pero cuando Él regrese, estos enemigos serán destruidos en su totalidad. El pecado ya no nos domina, ya no tiene dominio sobre nosotros, ya no somos cautivos del pecado. Satanás ya no tiene poder sobre nosotros, sobre su iglesia. Ha sido derrotado. Pero en la segunda venida de Cristo, hermanos, todos esos enemigos serán destruidos en su totalidad. Filipenses capítulo 3, por favor, hermanos. Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Por eso dice Pablo a los filipenses aquí, versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que esperamos de los cielos a nuestro Salvador, y cuando Él venga, transformará este cuerpo de muerte para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. El apóstol Pedro en Primera de Pedro capítulo 1, Primera de Pedro capítulo 1, versículos del 3 al 5. Aquí también el apóstol Pedro nos habla de esa esperanza que tenemos. Versículo 3, primera de Pedro 1, 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hermanos, esta esperanza ya Cristo la ganó, ya es nuestra, ya está reservada para nosotros en los cielos, pero debemos esperar, hermanos, debemos esperar para que sea manifestada, como dice, en el tiempo postrero. Pero esa es nuestra esperanza, hermanos, es esperanza viva. Tenemos una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Y esa esperanza, hermanos, de la que habla aquí el apóstol Pedro, es el estar con el Señor en la gloria. Es el estar con Él eternamente. Así que todo eso, hermanos, expresa ese título, el primogénito de los muertos, el primero de la resurrección de los muertos, como también dice Pablo. Él es el primero.
Y como habla de primero, habla de algo que hay más, y eso algo que hay más somos nosotros que resucitaremos juntamente con Él. Pero Él también, hermanos, es el primero, decíamos, en rango, el primogénito entre los muertos en cuanto al rango. Porque como lo vimos en la meditación, cuando Cristo ascendió triunfalmente a la diestra de Dios, hermanos, Él recibió una posición suprema. Él recibió una posición de realeza mayor que durante su ministerio. Dice en Efesios capítulo 1, vamos ahí por favor hermanos, Efesios 1, versículos del 19 al 23. Efesios 1, versículos del 19 al 23. Versículo 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que, hermanos, Él también es el primogénito de los muertos en cuanto a honor, en cuanto a realeza, en cuanto a poder, en cuanto a posición, en cuanto a rango, porque Él resucitó de los muertos y ascendió, y como dice este pasaje, todas las cosas están bajo sus pies. Él está sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y el propósito, hermanos, o resultado de la resurrección de Cristo se ve al final del versículo 18, Colosenses 1:18, dice Pablo, para que en todo tenga la preeminencia, para que en todo tenga la preeminencia. Versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Y esto es muy importante, hermanos, porque una de las consecuencias de esa herejía en Colosas, de esa falsa enseñanza, es que al negar la deidad de Cristo, estaban negando que Él fuera un suficiente Salvador. Y hermanos, la posición de Cristo está ligada a su suficiencia. Miren lo que dice ahí en Colosenses 2, del 9 al 10. Dice en el versículo 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. La supremacía de Cristo, hermanos, está inseparablemente ligada a la suficiencia de Cristo. Si Jesús es la plenitud de la divinidad, estamos completos en Él. No necesitamos nada más. Él es un Salvador suficiente. Y esa es la intención del apóstol Pablo, mostrar la supremacía de Cristo, mostrar su preeminencia por sobre todas las cosas, para que los colosenses se dieran cuenta de que estaban completos en Él, de que no necesitaban nada más, de que no necesitaban guardar los días judaizantes,
de que no necesitaban abstenerse de ciertos alimentos, de que no necesitaban pedir la ayuda de ángeles para alcanzar su salvación. Pablo está mostrando aquí, hermanos, al Cristo todo suficiente. Y hermanos, no hay nada que falte en nuestra salvación. Jesús es todo lo que necesitamos. Pablo les dice a los colosenses, no necesitan nada más, solo a Cristo. Él es Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él creó todas las cosas están sujetas a Él. Él es suficiente, Él es un Salvador completo. Y dicen los versículos 19 y 20 del capítulo 1, Colosenses 1, 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Miren el alcance, hermanos, que tiene la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Reconciliar consigo todas las cosas. La sangre de Cristo, hermanos, hizo posible nuestra reconciliación con Dios. Pero, hermanos, su sangre también hará posible la reconciliación de todas las cosas. Y cuando digo todas las cosas, no se refiere a que los incrédulos van a gozar de la gloria, no se refiere a que los ángeles malvados estarán ahí. No, hermanos, se refiere a todo lo reconciliable. La creación sufrió daño en la caída de Adán. Y el Señor tiene preparada para nosotros moradas, tiene preparada una nueva tierra donde mora la justicia. Las cosas serán regeneradas. Eso gracias a lo que Cristo hizo en la cruz. Y esa es la buena noticia del Señor Jesucristo, amigo. La reconciliación supone que hay algo roto. Supone que hay una enemistad. Y amigo, como lo veíamos en la meditación, tú estás del bando de los enemigos de Dios. Tú eres enemigo de Dios, amigo, y Dios es tu enemigo, que eso todavía hace peor tu situación. Porque has pecado contra Él. Y esa es la situación humana. El pecado ha roto la relación, ha habido una separación de Dios con el hombre. Cuando el primer hombre y la primer mujer pecaron, declararon la guerra a Dios. Pero, amigo, dice la Escritura que Dios buscó a Adán y a Eva y les proporcionó una cobertura para sus pecados. Les dio una promesa, la promesa de la simiente de la mujer. Y esa sigue siendo, amigo, la disposición amorosa de Dios para con los pecadores. Dios busca reconciliarse con los pecadores. Y Dios ha proporcionado los medios para la reconciliación. Y dice la Escritura, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y dice más adelante en Juan 3:18, el que en Él cree, el que cree en Cristo, el que pone su confianza en Él, no es condenado, irá a la gloria eterna. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
Así que, amigo, nuevamente te hacemos en amor ese llamado. Amigo que estás sin Cristo, medita en tus caminos. Como decíamos en la meditación, si tú permaneces ahí siendo enemigo de Dios, vas a sufrir eternamente, porque la victoria de Dios sobre sus enemigos está garantizada. Y amigo, medita esto. Hemos hablado de aquel que es un poderoso guerrero, de aquel que es un poderoso libertador, de aquel que pelea con poder por su pueblo, de aquel Dios todopoderoso. Hemos hablado del Cristo supereminente, del Cristo supremo, de aquel que es el creador y sustentador de todas las cosas. Amigo, medita esto. Tú eres su enemigo, enemigo de este gran Dios, de este poderoso Dios, que no tendrá por inocente al culpable. Esa es tu situación el día de hoy, amigo. Y si tú mueres en esa condición, dice la Escritura que irás a aquel lugar que está preparado para el diablo y para sus ángeles, a menos que te arrepientas. Amigo, ve a Él. No tardes más, porque quizá hoy, mañana, pasado mañana, pueda ser el último día de tu vida en este mundo. Y amigo, ¿qué va a ser de tu alma? ¿Qué va a ser de tu alma si has rechazado la única esperanza que tiene el hombre, Cristo? ¿Qué va a ser si has rechazado a aquel que es el único mediador entre Dios y los hombres? ¿Qué va a ser de tu alma si rechazas a aquel nombre que Dios ha dado a los hombres para que solo por medio de él el hombre pueda ser salvo? ¿Qué es lo que va a pasar de tu alma si rechazas al único que es el camino y la verdad y la vida, y por medio del cual nadie puede ir al Padre sino solo por medio de Él? Solo Él, amigo, solo Él es tu esperanza, no hay más. Como lo hemos visto, Él es suficiente, Él es un suficiente Salvador. Su obra es suficiente, Él ya lo hizo todo, Él ya pagó todo, Él ya pagó el precio de nuestra redención. Lo que tienes que hacer es humillarte y reconocer que has pecado contra Él, arrepentirte de tus pecados y poner tu confianza en este precioso y bendito Salvador. Aquel que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse y vino a este mundo. Se despojó de todo ello, tomó forma de siervo hecho semejante a los hombres y murió en esa cruz del Calvario, recibiendo el castigo que tú y yo merecíamos, amigo. Así que ve a Él para que encuentres el perdón de tus pecados y la vida eterna. Y hermanos, cuánto ánimo y consuelo deben sentir nuestros corazones al saber lo que nos espera, al saber lo que nos espera en Cristo cuando Él regrese por nosotros, al saber que nos espera la gloria, que nos espera la restauración de nuestros cuerpos, gracias a este suficiente Salvador. Quiero terminar, hermanos, leyendo dos textos. Por favor, hermanos, acompáñenme a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos del 18
al 23. Romanos 8, del 18 al 23. Dice el apóstol Pablo, versículo 18: Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Hermanos, la gloria venidera que será manifestada cuando el Señor Jesucristo regrese y todas las cosas en el orden creado sean regeneradas, y ahí será entonces, hermanos, cuando gozaremos de una plena libertad gloriosa, con cuerpos glorificados en cielos nuevos y en tierra nueva, donde mora la justicia. Eso es lo que nos espera, hermanos. Por eso dice Pablo: tengo por cierto, por segurísimo, es la palabra en griego, tengo por segurísimo que estas aflicciones que pasamos en el tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nos espera. Qué consuelo para la iglesia es esto, hermanos. Qué consuelo para nosotros. Pero también hay una exhortación, hermanos. Segunda de Pedro, capítulo 3. Y con este pasaje terminamos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 11 al 14. Segunda de Pedro 3, del 11 al 14. Dice el apóstol Pedro: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Hermanos, por cuanto Cristo vendrá y estaremos con Él en gloria, ¿cómo no debemos andar en santa y piadosa manera de vivir? Que el Señor nos ayude, hermanos, a, como dice este pasaje, a procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles. Oremos, hermanos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por mostrarnos la gloria de Cristo, Señor. Gracias por, en este tiempo, mostrarnos a nuestro Señor Jesucristo como aquel guerrero que va siempre delante de nosotros, defendiéndonos, guardándonos como su pueblo. Gracias, Señor, porque hemos podido recordar que Él tiene la victoria garantizada, Señor, y que nosotros venceremos juntamente con Él, que llegaremos a la Sión celestial y que habitaremos ahí, Señor,
en sus moradas eternas para siempre. Gracias por mostrarnos, Señor, a Cristo como este suficiente Salvador, al Cristo preeminente, al Cristo supremo. Padre, qué consuelo para nuestros corazones, para nuestras almas, es el recordar quién es nuestro Señor, quién es Cristo. Gracias, Señor, porque es por tu gracia que estamos completos en Él y que no necesitamos nada más. Gracias, Padre, por tanta misericordia para con nosotros que éramos rebeldes, para nosotros que éramos tus enemigos. Y ahora por tu gracia, Señor, como dice ese canto, nos has sentado a tu mesa. Solo por gracia, Señor, por el puro afecto de tu voluntad. Padre, ayúdanos, Señor, a que sabiendo estas cosas, sabiendo lo que nos espera en la gloria, Señor, podamos andar, podamos vivir de manera santa, Señor, que podamos ser irreprensibles delante de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a vivir en santidad, Señor, porque eres digno, Señor. Eres digno. Nos has rescatado de nuestra vana manera de vivir. Nos has rescatado del infierno, de la condenación eterna. Señor, ¿cómo no hemos de andar en santa y piadosa manera de vivir? Pero ayúdanos, Señor. Ayúdanos en nuestra debilidad, en nuestras luchas. Padre, y que en esto, Señor, tú seas glorificado. Te rogamos, Señor, por aquellos que han escuchado de Cristo, que han escuchado el Evangelio, su obra. Te rogamos, Padre, que obres en sus corazones, así como lo hiciste con nosotros, así como abriste el corazón de Lidia para que entendiera las palabras del apóstol Pablo. Así, Señor, te ruego que obres en aquellos que están muertos en sus pecados y que han escuchado hoy tu palabra, Señor. Obra para vida eterna y que también seas glorificado y exaltado en esto. Gracias, Señor, por tu palabra, por este día en Cristo Jesús. Amén.